acción. Entonces, recordarles que cuando la nación se prepara para salir, ¿cierto? Un comentario interesante es decir de que los egipcios les dieron joyas a los hebreos, podríamos decir muchas joyas, a lo mejor, que fueron muy útiles cuando se construyó el tabernáculo, hermanos. Cuando se construyó el tabernáculo, fueron de mucha utilidad, porque ahí se precisó de mucho oro, y así que mucho de lo que los egipcios les regalaron a los hebreos fue muy bien utilizado posteriormente. Y lo otro que podríamos decir de que esa joya y todo lo que les dieron es un pálido pago, un pequeño presente, ¿cierto?, como pago a tantos años de esclavitud que habían vivido. Así que yo creo que igual les quedaron debiendo. Bueno, vamos, ¿cierto?, a este momento trascendente. Este momento trascendente, ¿cierto?, que nosotros sabemos que acontece cuando el pueblo definitivamente sale, ¿cierto?, sale de Egipto, se produce el paso por el Mar Rojo, el capítulo 13, 17 al 15, 21 de Éxodo, ¿cierto?, donde salen los israelitas. Se estima que salió una multitud de alrededor de 600.000 hombres con sus familias. Así que si usted va multiplicando 600.000 por 4, por 6, no sabemos un promedio de cuántas personas, ¿cierto?, había por familia. Pero ahí vamos, usted va a notar de que es un número grande de personas que salió. ¿Y recuerda cuántos entraron? ¿Cuántos entraron con Jacob cuando José los invitó a volver? Digamos, a ir a José. ¿Quién es el de la buena memoria? Lo dijimos, me parece, pero no eran más de 60 personas, algo así. Era un número bastante limitado, que en este momento, con memoria es tan fantástica, no lo recuerdo bien, pero aquí salen alrededor de 3 millones de personas. Alrededor de 3 millones. Así es que hay un número importante, un crecimiento, pero extraordinario. Como digo, 600.000 hombres, varones, de 20 años arriba seguramente, ¿ya? Y esa fue la gente que entró, que salió con Moisés. Esa cantidad de gente salió. Así que ahí vemos cómo se multiplicó la nación hebrea, ¿cierto?, en tierra de Egipto,
como dije, no recuerdo bien, pero entre 60 y 75 personas serían las que entraron y salieron, pero muy multiplicados, ¿ya? Porque se habla de posiblemente unos 3 millones de personas. Bueno, no todos eran israelitas, habían personas egipcias y quizás de otras nacionalidades que al ver la oportunidad de escapar de la esclavitud con los hebreos aprovecharon de escapar. Puede ser. Hay algunas personas, ciertos historiadores, qué sé yo, que afirman esto. Entonces, lo más probable es que haya sido así, también por las reacciones que después hubo durante la salida y los distintos procesos que vamos a ir viendo paulatinamente a través de este servicio. Y los esclavos también, que eran de los propios egipcios que decidieron irse con el pueblo de Dios, ¿cierto? Entonces ahí encontramos una cantidad interesante de personas, hermanos, que no siendo hebreos también acompañaron. Ahí se habla mucho, hermanos, bueno, el Señor guía a su pueblo, ¿cierto? Lo guía, lo dirige en esta tremenda travesía, ¿cierto? Dios se constituye en el guía de su pueblo. En el guía de su pueblo se manifiesta en una columna de nube y de fuego en la noche, ¿cierto? Una manifestación impresionante que seguramente fortaleció la fe de los más piadosos, la fe de los más espirituales, la fe de los más tomados del Señor. Para otros, a lo mejor esa columna de fuego tenía otras explicaciones, hermanos. Siempre entre los creyentes hay personas que creen menos, creen de otra manera, que interpretan de manera distinta. Y quizás para ellos la nube y la columna de fuego era un fenómeno natural. O qué sé yo, hermano, una intervención de otro Dios que no era el Dios de Israel. Entonces ahí, pero los piadosos, los que se abrazan del Señor, creen en lo que Dios hace. ¿Amén? La ruta corta. Aquí a ustedes les aparece la ruta larga. La ruta larga, hermanos, es la ruta que tomaron finalmente los israelitas. El pueblo tomó la ruta larga. La corta era una ruta que les llevaba directamente a Canaán. Pero era una ruta que, aun siendo corta y que facilitaba el ingreso a Canaán rápidamente, era una ruta que no garantizaba que el pueblo llegara a su destino, por dos razones importantes: que habían guarniciones egipcias, ¿cierto? Guarniciones muy fuertes de los egipcios en esa ruta, y al llegar a Palestina se iban a encontrar con los filisteos, que eran hombres de guerra, que eran hombres avesados, ¿cierto?, en el arte de la guerra, y que ellos no tenían entrenamiento militar, no tenían armas, no sabían de estrategias militares y no iban a tener muchas posibilidades de hacerle frente. Y quizás, hermano, uno piensa, Dios le hubiera podido librar de todo eso y darle la victoria, pero lo más probable es que el pueblo no estuviera preparado para llegar tan pronto a Canaán y poseer la tierra. No siempre el creyente está preparado para recibir las bendiciones del Señor. No siempre el creyente está en el punto preciso para recibir la bendición del Señor y no envanecerse, y no desperdiciar en una u otra manera y malograr la bendición del Señor para su vida. Entonces, en estos relatos, ¿cierto?, que vemos nosotros del pueblo israelita, encontramos elementos que son interesantes, que los podemos llevar también a nuestra vida. Entonces el Señor los lleva por una ruta larga, quizás
también con dificultades, también con cortapisas, pero que eran superables, apoyados, ¿cierto?, siempre por la bendición del Señor. Esclavos recién liberados no eran aptos para guerrear ni tomar la tierra prometida. Necesitaban mayor organización, mayor disciplina. En la escuela del desierto, hermanos. Ah, qué tremendo. Dios sabía que iba a llevar a su pueblo por el desierto. Nosotros a veces queremos, hermanos, que la bendición venga al tiro, venga hoy. Y no siempre es así. Y pareciera que cuando el Señor nos da la bendición muy luego, algo sucede con nosotros y no somos capaces de contener la bendición del Señor y a veces nos desvanecemos, cometemos errores, nos creemos más grandes de lo que somos, nos desviamos, ¿cierto?, de las doctrinas muchas veces que hemos creído desde un principio, pero como la corriente y el medio quizás nos está invitando a tener otra forma de creer o de servir al Señor. Así que, hermano, no nos preocupemos tanto de que la bendición del Señor no venga hoy, y sepa usted que las pruebas son la escuela de Dios para nuestra vida, ¿eh? Así el Señor pasó a su pueblo por el desierto para enseñarle, para probarlo, para saber realmente lo que había en sus corazones. Eso es algo interesante que lo vamos a tener que ir analizando también. Como les decía, necesitaban organización, disciplina y recibir el pacto también. Tenían que pasar por Sinaí, tenían que recibir el pacto. El Señor tenía previsto eso, de que su pueblo tenía que recibir la ley, tenía que recibir el decálogo, tenía que recibir las leyes para de los sacrificios, las leyes humanitarias, todas las leyes que están en el Levítico. Todo ese proceso tenían que asumirlo antes de llegar a la tierra, para que llegaran totalmente preparados y avisados de cuál era el deseo de Dios para sus vidas. Hay un esfuerzo importante de parte del Señor, recibir, cierto, la ley y también el diseño del tabernáculo, un elemento de mucha importancia, hermano. Entonces los llevó hacia el sur, hacia el Mar Rojo. Se dice que el lugar escogido para atravesar era el mar, un sector que actualmente se le dice el Mar de las Cañas. El Mar de las Cañas. Un lugar que tenía algunas particularidades, pero que finalmente se transforma, ¿cierto?, en el lugar de la derrota del ejército egipcio y de Faraón. La derrota final para Faraón estaba allí, esperándolo. Estaban encerrados por las montañas, por un lado, por el desierto, por otro lado, y el mar Rojo, por otro lado, ¿cierto?, enfrente, y el ejército egipcio que venía detrás de ellos, los mejores hombres egipcios, con sus corceles, en sus carros, iban presurosos, hermanos, a hacer una gran mortandad y a traer cautivos a los que quedaran vivos, para someterlos nuevamente a la esclavitud. Así, hermanos, es el maligno que intenta volvernos a la esclavitud. El adversario, hermano, no se consuela de que lo hayamos abandonado, y aunque hemos aceptado a Cristo, Él vuelve una vez más y envía sus mejores elementos para hacernos retroceder. Por eso que el creyente debe estar firme en la fe, debe tener muy claro, como nos recordaba nuestra hermana María Elena anoche, he decidido seguir a Cristo, decía María Elena, no vuelvo atrás. Es
de suma importancia que tengamos muy en claro, hermanos, eso, que el adversario va a venir con una y otra fórmula a intentar hacernos dejar nuestra fe. Bien, pero ahí estuvo el Señor con esa columna, ¿cierto?, de fuego y esa nube durante el día que puso distancia entre su pueblo y el ejército egipcio. Podemos también sumar que el único guerrero de esa batalla fue el Señor, y fue el protector de su pueblo, que les dio una liberación inolvidable. Amén. Los profetas, en los salmos se recuerda esa liberación tremenda, hermanos, nunca antes vista en la nación, y ninguna nación ha recibido una liberación de esa naturaleza, solo el pueblo de Israel. Bendito sea el Señor. Allí estamos en el capítulo 14, verso 4, y 14 al 18, versículo 14 al 18 también de Éxodo. Por ahí vamos en el relato. Los israelitas perdieron su confianza y culpan a Moisés del asedio. Cuando ven que vienen los egipcios detrás, hermanos, los israelitas se desesperan, ¿ya? Y culpan a Moisés. Situación dolorosa que el gran líder tuvo que enfrentar en reiteradas ocasiones durante todo este éxodo y durante los 40 años en el desierto. La verdad que Moisés, hermano, sufrió en muchas ocasiones este sino de los líderes, ¿no? A muchos líderes le pasa que el pueblo no los entiende, que el pueblo deja de confiar en ellos, y es una situación difícil de abordar y de superar, y que el Señor le dé gracia a todos los que están dirigiendo en alguna medida algún aspecto de la obra del Señor, para que puedan avanzar con fe, tomados del que los llamó, y hacer lo que Él les ha pedido que hagan. Vamos a decir que solo un milagro pudo haber hecho que ese viento soplara en dos direcciones, a la vez amontonando el agua a un lado y a otro de la senda abierta por el lecho del mar. Los israelitas cruzaron el seco y el ejército enemigo fue ahogado. Da la impresión que Faraón también pereció, da la impresión. No hay certeza respecto a eso, algunos textos parecieran insinuar que así fue. Lo que está claro es que el ejército egipcio fue derrotado, hermano, cayó, sucumbió delante del poder del Señor, y que nunca más los persiguieron. Eso sí está absolutamente claro, que el ejército se ahogó, y tendríamos que decir, hermanos, que sin duda fue un evento impresionante pasar en seco, hermanos, en medio de las aguas. Un día conversaba con unos hermanos esta idea, ¿cierto?, de que quizás pudiéramos imaginarnos en esos grandes no sé cómo se llaman, ¿no?, pero son como, no museos, son donde hay animales acuáticos y como en vitrinas, pero como grandes acuarios, ¿no? Y los animales, hay tiburones, hay orcas o hay delfines, ¿cierto? Y las personas pueden acercarse incluso a los vidrios y tocar el vidrio y qué sé yo, parques acuáticos. Muchas gracias. Parques acuáticos, hermano, y eso es cuando cruzaron el Mar Rojo, había un impresionante parque acuático, hermanos.
los israelitas pudieron ver hace miles de años atrás un parque acuático natural, glorioso, extraordinario. Quizás vieron crustáceos, vieron animales marinos, peces, que también, hermanos, veían cómo su pueblo pasaba en seco. Un momento glorioso para la nación, sin duda inolvidable. Esto nos trae, cierto, en la memoria el bautismo en agua. Hay un paralelo ahí, cierto, esa situación es simbólica. El cruce, cierto, por el mar Rojo es simbólico del bautismo, es símbolo del bautismo, de la separación del creyente del mundo y de la sepultura de sus pecados. Por eso que hay mucha relación, hermano, en la salida del pueblo de Egipto, el dejar atrás el mundo, el pecado, y pasar por las aguas del bautismo, como cuando nosotros damos la espalda al mundo, damos la espalda al pecado, a la vida, ¿cierto?, a la vida vieja, y decidimos pasar por las aguas del bautismo, como ya hemos dicho, para la sepultura de nuestros pecados y separarnos definitivamente del mundo. Vamos avanzando. Bien, hermanos, tenemos otra imagen, usted la ve, es el viaje por el Sinaí, ¿cierto? Capítulo 15 al 18, ¿cierto? 15-22 al 18-27 está el viaje por el Sinaí, hacia el Sinaí. Ese viaje, ¿cierto?, que es la ruta larga, caminan por el desierto y pasando así por la escuela de Dios que ya estábamos anticipando. Debían aprender a depender de Dios, y Dios los prueba para conocer sus corazones. Hermanos, a veces la prueba dice cuánto amamos al Señor, la prueba dice cuánto realmente queremos la vida gloriosa, la vida eterna que el Señor nos promete. La prueba, hermanos, nos dice si realmente amamos más al Señor que al pecado. La prueba, hermanos, saca a luz muchas cosas. Tendríamos que decir que las dificultades en esta marcha por el desierto hacia el Sinaí disciplina al pueblo, lo adiestra para que aprendiesen a depender completamente de Dios. Para Dios era muy importante, y es muy importante, hermano, que su pueblo dependa de Él. Para Dios es muy importante que nosotros, sus hijos, dependamos y aprendamos a depender del Señor. Así que el Señor los pone ahí en el crisol del desierto, hermanos, en ese cálido escenario del desierto, ¿cierto?, donde son probados, y Dios puede ver lo que había en sus corazones. Ahí en Deuteronomio 8, 2 al 3 nos señala esto que les he estado diciendo, porque usted puede decir, bueno, el pastor a lo mejor lo dice porque tiene que decirlo, pero mire, hay una precisión bíblica aquí en Deuteronomio 8, y yo se lo voy a leer, yo tengo la Biblia a mano. 8.2 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos.
y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Ese es un capítulo precioso, usted lo puede seguir leyendo. Tiene ahí algunas expresiones muy hermosas a continuación, también en el versículo 4. Pero esto es, el Señor quería saber si su pueblo le iba a obedecer o no, si iban a creer que Él era omnipotente, que Él era todopoderoso, o no. Recuerde que ellos habían visto en acción a los hechiceros también, habían toda suerte de expresiones, hermanos, de las tinieblas demoníacas, representados en los ídolos egipcios. Recuerde que detrás de cada ídolo hay un demonio. Y el Señor quería saber si iban a creer realmente que en el cuidado de Él, en el amor de Él. Hermanos, Dios espera que cuando pasan cosas, el Señor está esperando que usted sepa que Dios le quiere cuidar, que Dios le ama, que Dios está preocupado de usted, que Él es todopoderoso. Llegan a las aguas de Mara y hay una experiencia amarga. ¿Por qué? Porque las aguas eran amargas y murmuraron contra Moisés y discutieron, alegaron. Luego llegaron a otras aguas que sí fueron buenas. Se regocijaban en las cosas, en las bendiciones, en la alegría, y cuando pasaba algo malo, hermanos, se iban con todo contra ese pobre Moisés. Las codornices, el maná, todos fueron señales potentes, hermosas, ¿cierto? El maná es tipo de Jesús, eso es muy interesante esa tipología, ¿cierto? Porque se hace una alusión directa a Jesús. El pan que vino del cielo, dice Jesús que Él era el pan que había venido del cielo, como ese maná que lo tipifica, ¿cierto?, en el desierto, que se parece a alguna planta, a alguna forma, ¿cierto?, de fruto que tenía características semejantes, pero que tenía o se daba en alguna época del año solamente, en 1 o 2 meses a lo más. Sin embargo, el maná era todo el año y durante 40 años. Recuerde que cesó cuando entraron a la tierra prometida. Solo ahí cesó. Y ellos pudieron aprender de que Jehová era su proveedor diario. Y como lo manifestamos recién, era un símbolo profético de Cristo. La sed, que era algo, digamos, una constante en el desierto, junto a la roca que los seguía. Recuerde que en la roca, Pablo dice, y la roca era Cristo. Ese es Cristo quien les daba agua, hermanos, en el desierto. Es Cristo la roca que nos da agua hoy también, para mantener nuestra vida saludable y sostenernos, hermanos, en esta peregrinación, en este desierto de la vida, hasta que lleguemos, hermanos, allá donde ya no necesitemos más agua, porque la fuente va a estar ahí con nosotros. Amén. Hasta cuando lleguemos a la gloria de su presencia, donde no vamos a tener más sed. Que el Señor nos ayude. También tuvieron algunos conflictos. Bueno, la roca era Cristo, 1 Corintios 10:4, para que confirme, ¿cierto?, lo que dijo Pablo. También tuvieron algunas situaciones difíciles, ¿cierto?, con adversarios, los amalecitas, que siempre los hostigaron en su paso por el desierto,
se levantaron ya en forma decidida contra Israel y los atacan y se produce la guerra contra Amalek. Y ahí destaca la figura de Josué, ¿cierto? Como el general, ¿cierto? El general de las fuerzas, y destaca a Moisés, ¿cierto? Como el intercesor por su pueblo. Pero ahí hay una figura, hermanos, muy hermosa y que sin duda está muy vigente hoy. Porque vemos que Moisés se cansaba, dice la Biblia que Moisés se cansaba ahí mientras estaba intercediendo con sus brazos en alto, en el monte. Pero cuando sus brazos bajaban, había dos hombres que levantaban los brazos del siervo. Todo hombre de Dios necesita de que sus brazos sean levantados, hermano. Y eso nos recuerda de que no somos autosuficientes, ninguno de nosotros, que nosotros dependemos los unos de los otros, que necesitamos, hermanos. No somos llaneros solitarios, no somos personas que andemos solos por la vida. Necesitamos de gente que levante nuestras manos. Amén. Cual sea el desafío en el que nos encontremos, necesitamos sin duda, amados hermanos, de que alguien levante nuestras manos. Gente leal, gente que esté a nuestro lado, gente que entienda el propósito de Dios, la visión de Dios, y no dude, y no ceje, y no, hermano, no vaya para atrás ni para tomar impulso. Amén. Sino que sustente y apoye al siervo del Señor. Eso está vigente, absolutamente vigente hoy. Aarón y Hur sostuvieron las manos de Moisés hasta que la victoria fue plena. Amén. Era necesario que Dios obrara, pero para que Dios obrara era indispensable, hermano, de que el siervo estuviera intercediendo. Pero para que el siervo intercediera era indispensable que hubiera otros que lo estuvieran sosteniendo. ¿Se fija? Es un trabajo en equipo, somos un cuerpo. Que el Señor nos ayude a entender estas ideas que son también espirituales, hermanos. Agregar quizás también a esto, usted recuerda a Amalek, también está relacionado, ¿cierto? Claro, Josué derrotó a Amalek y ellos retrocedieron y no hostigaron más a Israel en ese tiempo. Pero donde aparece nuevamente Amalek es en el incidente de Saúl. ¿Recuerda, no? Cuando Dios manda a Saúl a destruir a Amalek, todo. Y Saúl no le hizo caso al Señor, le hizo caso a casi todo, pero no todo. Y ahí la lección permanente es que cuando Dios nos dice algo, hagamos todo lo que Él nos dice, no la mitad, no 3/4. Hay que hacer como Él dice. Que el Señor nos ayude. Amén. Bueno, Moisés trata de hacer todo su trabajo, hermanos. Seguramente Moisés estuvo muy agotado y le llegó un consejo de donde él a lo mejor no esperaba. Pues su suegro Jetro a visitarlo, y Jetro le dice que tenía que buscar ayuda, que tenía que llamar a otros que le apoyaran en el trabajo, a otros que también pudieran aconsejar. Y esta es una fórmula bíblica. La responsabilidad seguía siendo de Moisés. Moisés tenía la responsabilidad sobre toda la nación, pero él tenía que poner personas, ¿cierto?, en el pueblo, distribuir los jefes de las familias, buscar personas, ¿cierto?, que
que le pudiesen ayudar, personas de experiencia, y los casos relevantes tenían que llevárselos a él. Es decir, hermanos, no porque una persona está en un cargo, en un puesto, en un lugar, significa que es autónomo, está bajo sujeción, bajo cobertura, tiene que dar, hermano, el orden bíblico es ese, esa persona tiene el deber de dar informe, de reportarse, de informar al líder, como lo tenían que hacer con Moisés, de su gestión. No eran autónomos. Eso nos ayude, porque son elementos, hermanos, permanentes, son lecciones permanentes que hoy día son vida en la iglesia. Amén. Moisés finalmente era el que determinaba, porque en la responsabilidad del pueblo estaba sobre Moisés, como hoy día la responsabilidad del pueblo está sobre los pastores. Amén. Así que el Señor nos ayude a ver las cosas y aplicarlas, hermanos. Podemos enseñar 20 veces el Pentateuco, pero si no tomamos los ejemplos no vamos a aprender, si no tomamos lo que la Escritura nos señala. Vamos a pasar a otra imagen. Ahí está el monte, ¿cierto? Impresionante. Se dice que ese monte era como un monte alejado de la cadena montañosa, como que emergía ahí, ¿cierto? En medio del desierto. Un poco solitario este monte. Y seguramente Dios quería que su pueblo estuviera a solas. Pues se lo lleva a un lugar más aislado. Se dice que la planicie sería de unos 2 kilómetros de ancho y unos 6 de largo. Un lugar en que el pueblo cabía, ¿cierto? La multitud podía acampar y podía establecerse en ese lugar. Caminaron 6 semanas desde el Mar Rojo, ¿cierto? Hasta el monte de Dios, hasta el monte Sinaí. Allí reciben la ley. La ley, ¿cierto?, que tenía un propósito de llevar, ¿cierto?, ser una norma moral, hablar de un Dios santo que pedía santidad de su pueblo y expresar gracia a los pecadores. Es importante, hermano, que miremos estos aspectos. Casi un año estuvieron allí, en Sinaí. Número 10-11, te puede ver ese detalle, ¿cierto? Al pie del monte Sinaí, Israel recibió la ley y aceptó el pacto. Recuerde que los pactos que Dios hace son unilaterales, son verticales, son de Dios hacia nosotros, y nosotros tenemos la opción de aceptarlos o no aceptarlos. En este caso el pueblo aceptó en pleno el pacto con Dios. La nación se organizó debidamente como nación y aceptó a Jehová como su rey, es decir, asumieron un gobierno teocrático. Por eso el reclamo en tiempos de Samuel, cuando el pueblo le pidió a Samuel que quería un Dios, un rey como todas las naciones, y Samuel les dijo: miren, a Jehová no le va a gustar esto, y si ustedes quieren un rey humano, les va a pasar esto, y les dijo todo lo que iba a pasar. Pero el pueblo, esa fue una forma equivocada, ¿cierto? Fue una decisión equivocada que el pueblo tomó, pero ellos querían ser como todas las naciones. Y ese es una constante en Israel, hermanos, que siempre le trajo malos dividendos. Esa actitud, ese pensamiento de la nación, ¿cierto?, de ser como las demás naciones. Cuando Dios quería que esa nación fuera una nación diferente, una nación especial, un especial tesoro, un reino de sacerdotes y de gente santa. Eso es lo que buscaba Dios, ¿ya? Un especial tesoro. Cuando Dios pacta con ellos, les dice: si ustedes aceptan esto, mi pacto,
ustedes serán mi especial tesoro. Capítulo 19 al 24 de Éxodo. Mi especial tesoro. Era algo importantísimo para Dios. Dios esperaba tener un reino de sacerdotes y de gente santa. Ese era el propósito del Señor con su pueblo. Vemos que la ley, ¿cierto? Vemos que la ley es una norma moral de un Dios santo que exige santidad de su pueblo. Dios es santo y quiere que nosotros también seamos santos, ¿verdad? Y nos enseña, hermanos, que el pecado solo a través de la gracia podemos ser libres finalmente del pecado. La gracia nos lleva a la salvación. Y nos queda claro que todas las fórmulas sacrificiales del Antiguo Testamento, todos los ritos, ¿cierto?, del Antiguo Testamento son solo una sombra de lo que había de venir, ¿verdad? De lo que Cristo vino a significar, hermanos, para el pueblo de Dios, o para el hombre y la mujer que se aferrara a Él y se entregara a Él. Eso nos enseña esta norma moral tan elevada, que nos hace ver que más allá de nuestras buenas intenciones y nuestra voluntad de cumplirla, podemos ver de que más allá de todo eso está la manifestación de la gracia de Dios, que a pesar de nuestra imperfección, a pesar de que podemos arrepentirnos, seguimos teniendo la simiente, ¿cierto?, de maldad en nuestros corazones, que a pesar de arrepentirnos, seguimos siendo personas que tenemos algo en nuestra vida que no nos hace perfectos, que el Cordero fuera inmolado y a Dios se complaciera el sacrificio, no nos hacía perfectos. Entonces, ahí vemos que la gracia toma, ¿cierto?, un valor extraordinario, porque nosotros entendemos que más allá de todas las cosas es ese favor no merecido el que nos redime finalmente y nos hace acceder a la salvación de Dios. El decálogo, hermanos, decálogo, ¿cierto?, son las 10 palabras, ¿cierto? 10 palabras, los 10 mandamientos, que fueron entregados en 2 tablas. En 2 tablas, y tendríamos que añadir de que habían mandamientos que eran verticales, ¿cierto?, y otros que son horizontales, los que son de Dios hacia el hombre, y los que son del hombre hacia su prójimo, ¿cierto? Ahí encontramos que están estos mandamientos que nos hablan que hay un solo Dios, que hay un Dios todopoderoso. No hablan de la espiritualidad de Dios, porque primero dice: notarás Jehová tu Dios, ¿cierto? Y no te harás imagen ni semejanza, dice el mandamiento. Eso está en Éxodo 20, que lo puede ver, donde nos habla de que hay un Dios, un solo Dios, no hay otros dioses, como había en Egipto. Y les puedo decir de que eso era una materia nueva para muchos, porque ellos, la ley estaba recién siendo promulgada, entonces no era un conocimiento previo para ellos. Algunos sabían algo más, otros sabían menos, pero no era algo un conocimiento homogéneo en toda la nación. Entonces dice el capítulo 20, dice: habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Ya? Ahí abre el Señor con el primer mandamiento, dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el propósito de Dios, que no tengamos otros dioses, que hay un solo Dios verdadero.
Después, el mandamiento siguiente nos hace ver o destaca, ¿cierto? Releva la espiritualidad de Dios. Por eso que ataca, ¿cierto?, esta costumbre, este mal hábito, esta tendencia de hacer ídolos, de hacer imágenes para representar la divinidad. Dios es el único Dios verdadero y no necesita ser expresado a través de imágenes, de ninguna forma, de ninguna manera. Por eso ese versículo destaca que Dios es espíritu, como lo dice Jesús, ¿cierto?, hablando con los samaritanos, dice: Dios es espíritu y tales adoradores busca el Padre que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, no hay otra fórmula en ese sentido. También habría que decir, hermanos, de que respecto al sábado, ¿cierto?, nos habla destaca la soberanía divina. Dios es soberano y establece, ¿cierto?, para su pueblo un día, para su pueblo Israel, establece un día en que la nación se dejaba todos sus quehaceres. Ellos no tenían, por ejemplo, culto en línea en la semana, pero sí tenían que estar el sábado, guardar el sábado de una manera especial. Y eso nos habla de la soberanía de Dios, la santidad, de la santidad de Dios. Perdón, soberanía, insisto, ¿cierto? También está el otro mandamiento de no jurar en el nombre de Dios en vano. Jesús mejora ese mandamiento, dice que no había que jurar más, porque la palabra de un discípulo debía ser una palabra que fuera su sí y su no. Para Dios no es necesario el juramento, que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Pero para ellos, ¿cierto?, lo dijo: bueno, no mencionen mi nombre en vano, no juren en vano. Pero Jesús lo supera eso y dice: no juréis ni por el cielo ni por la tierra, no juren. Ese es son los 4 mandamientos, ¿cierto?, verticales que les decía recién, que son desde Dios hacia nosotros. Y los otros mandamientos, ¿cierto?, ya son horizontales, es decir, están a nuestro nivel y son en relación a cada uno de nosotros, nuestro prójimo. Entonces hay un mandamiento ahí que dice, que nos hace ver, hermanos, que Dios desea que honremos, ¿cierto?, a nuestros padres. Dice: honra a tu padre y a tu madre. Y Pablo dice, le añade, es el primer mandamiento con promesa, porque si tú honras a tu padre y a tu madre te irá bien. Eso dice la Escritura. El hombre, hermano, y esto tiene una lectura también hermosa, pero que nos exige a nosotros, porque dice: el que no honra a tu padre y a tu madre, hermano. Pero el pensamiento es este: si una persona no es capaz de honrar a las personas más importantes, ¿cierto?, que le dieron el ser, ¿será capaz de honrar a Dios? Después está, ¿cierto?, no matarás, y eso nos recuerda que la vida humana es sagrada, que ningún ser humano tiene derecho, facultad, autoridad de tomar la vida de otro en forma unilateral. Y ahí hay una palabra, ¿cierto?, donde muchos que amamos la vida y creemos que la vida es de Dios y por eso estamos en contra del aborto, por ejemplo. Se está refiriendo a ese tipo de cosas. No tiene que ver con una persona, por ejemplo, un criminal que viola, que mata, que roba y que no pueda ser condenado a muerte. Por ejemplo, ese es otro tópico, es otro concepto, otra idea, que tal vez en otro momento podríamos conversar, porque es un tema interesante. Pero el mandamiento está referido en otra perspectiva, en otra mirada. Decir también
respecto, la familia es sagrada, ¿cierto? También Dios se destaca en los mandamientos este concepto, ¿cierto? Que la vida humana es sagrada, la familia es sagrada, porque hay un mandamiento que nos dice que no cometerás adulterio. Entonces, cuando se adultera, la familia está siendo vulnerada, está siendo golpeada, está siendo puesta en una situación difícil, ¿cierto? Cuando una familia, cuando hay adulterio, ¿cierto? La familia está al borde de la destrucción, y muchas veces ocurre eso, se destruye la familia. Entonces, hay que poner atención, ¿cierto?, al mandamiento. El mandamiento tiene un valor y tiene un sentido. Por algo es dicho. Jesús, bueno, en un momento más vamos a decir lo que dijo Jesús respecto a los mandamientos. También los mandamientos nos dicen que hay que respetar, ¿cierto?, la propiedad ajena. Respetar la propiedad ajena. No robarás. Hay que respetar lo que no es de uno. Uno no puede hacerse dueño así por propia voluntad de lo que no le pertenece. También nos habla de que debemos actuar con justicia. Y dice que no digamos falso testimonio, ¿cierto? Es muy importante que seamos personas veraces, verdaderas. Por eso quizás Jesús amplió esto del juramento, ¿cierto? Que fuéramos realmente personas fidedignas, verdaderas, fieles a la verdad. Y el último mandamiento nos habla del control de los deseos. No codiciarás. Tener la capacidad de controlar nuestros deseos, nuestras pasiones, y no intentar tomar aquello que no es nuestro y que no es lícito que lo tengamos. Lo decía que Jesús hace un comentario respecto a los mandamientos, o más que un comentario, Jesús dice que hay que amar a Dios, ¿cierto?, con toda nuestra fuerza, o por sobre todas las cosas, ¿cierto?, y al prójimo como a nosotros mismos. Y en eso se cumple toda la ley, porque están resumidos, están sintetizados los 10 mandamientos. Cuando usted ama a Dios por sobre todas las cosas, está cumpliendo los 4 primeros mandamientos. Está teniendo un solo Dios, el único y verdadero. No está haciendo ídolos que no le agradan a Él. Le está sirviendo y adorando en espíritu y en verdad. Está respetando, honrando la santidad de Dios. Está reconociendo que Dios es soberano. Entonces ahí se cumplen los primeros 4 mandamientos. Y los 6 mandamientos son de amor al prójimo. No robarás, no codiciarás, no matarás, no hurtarás, ¿cierto? No dirás falso testimonio. Todos esos mandamientos son en favor del prójimo. Por eso Jesús los resume. En esto se cumple la ley. Hermanos, que el Señor nos ayude. Quizás agregar que, hermano, ante tan tremenda manifestación, Dios les manda las tablas de la ley con un gesto de amor tan tremendo que Él escribe con el dedo de Dios, dice la Biblia, que escribió esas tablas. Todo algo, digamos, un hecho tan impresionante, pero el pueblo pecó, el pueblo de Israel, ¿cierto?, pecó contra su Dios. Capítulo 32, encontramos ese momento lamentable, ¿cierto?, qué frustración para Dios, qué frustración para Moisés. Construyen un becerro de oro y el pacto es violado, ¿cierto? El pacto es violado. ¿Por qué? Porque Moisés se demoró mucho en el monte,
los israelitas cansados, ¿cierto?, de esperar que Moisés volviera, pensaban que le había pasado algo, qué sé yo, se desesperaron, entraron en pánico. Que Dios nos ayude, hermanos, de ese don de la paciencia, o ese fruto de la paciencia, hermanos, ya esté presente, esté activo en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Ellos perdieron la paciencia y fueron y tomaron a Aarón, ¿cierto? Urgieron a Aarón, lo presionaron, le dijeron, haznos un becerro. Y también vemos la debilidad de este Aarón, ¿cierto? Su falta de carácter. Ellos querían algo palpable, algo visible que representara lo invisible. Eso quería el pueblo. Algo visible que representara lo invisible. Hermano, y fíjese que ellos tenían, y eso reflejó la tendencia idólatra que existe en el corazón del hombre, pero también ellos la habían aprendido en Egipto. Y había gente entre el pueblo que no era hebrea, que tenía, ¿cierto?, su cultura, y que se había impresionado por las 10 plagas, por todas las señales, los prodigios que había hecho Dios en Egipto por mano de Moisés y de Aarón. Pero estaba en ellos este sentimiento y no se contentaron, ¿cierto?, con todo lo que habían vivido. Ellos querían algo visible que representara lo invisible, algo que pudieran ver y palpar. Y hicieron que un becerro, ¿cierto?, que quizás tenía alguna relación o cercanía con el dios egipcio, el buey Apis, ¿cierto? El buey Apis es un dios relevante en Egipto. Y todo este incidente, ¿cierto?, pone sobre relieve la debilidad, como le decía, de carácter y la cobardía de Aarón. Lamentablemente Aarón no fue firme para conducir al pueblo. Pero vemos que Dios da oportunidades, y Aarón, habiendo cometido, ¿cierto?, este estrepitoso error, porque fue un error estrepitoso, después es consagrado como sumo sacerdote de la nación. ¿Se fija? Entonces, tenemos que también ver ahí cómo Dios, ¿cierto?, a veces no es que pase por encima del error o del pecado de una persona, sino que es capaz de dar nuevas oportunidades, es capaz de restaurar al hombre caído. Si el justo cae 7 veces lo levantará Jehová, ¿no? Entonces, tenemos que tener ese espacio, hermano, esa tolerancia. A veces nosotros que hemos sido perdonados, nosotros que hemos sido redimidos, hermano, de una manera tan extraordinaria, fantástica, nos cuesta a nosotros perdonar y dar oportunidades. Que el Señor nos ayude. ¿Amén? Entonces, ahí vemos esta situación con Aarón. Y la otra cara de la moneda es Moisés, el siervo del Señor, intercediendo por el pueblo, jugándose la concha ahí por la nación, diciéndole al Señor que no, ¿cómo va a ser? ¿Qué vas a destruir? ¿Qué van a decir los egipcios, las otras naciones, que sacaste a tu pueblo para destruirlo en el desierto? Entonces se produce ahí, hermano, un hecho extraordinario, y le recalca a Moisés al Señor que era su pueblo. ¿Cómo iba a destruir su propio pueblo? Después que lo había sacado de Egipto, se preocupa del honor de Dios, de la gloria de Dios. Entonces, eso es admirable, ¿cierto? Le recuerda al Señor las promesas que le había dado a los patriarcas, a Abraham, a Jacob, a Isaac, Jacob, incluso a José. Recuerden, ellos, ¿se acuerdan que hablamos de José el otro día? Bueno, ahí andaban con el ataúd de José, por hermano. Entonces, Moisés se acuerda de esas cosas y ora al Señor, fervientemente ora al Señor. Y le dice, ¿cómo va a pasar esto? ¿Cómo vas a hacer esto, Señor?
por ti mismo, por tu gloria. Hermano, Dios escuchó la oración de Moisés. Sin embargo, disciplinó al pueblo. Lo disciplinó porque ellos tenían que aprender que las tablas rotas a causa de la idolatría habían roto el pacto, y para que se recompusiera el pacto tenían también ellos que, hermanos, tener alguna consecuencia. El pecado siempre trae malas consecuencias. ¿Bien? Así que en este incidente, hermano, del becerro de oro, ¿cierto? Claro, Dios perdonó, pero también, obviamente, la intercesión de Moisés salvó al pueblo de la ira de Dios. Pero hubo también una reprimenda fuerte, y eso usted lo puede encontrar en el capítulo 32 del libro de Éxodo. Amén. Así que el Señor les bendiga, hermanos. Estoy muy contento de tenerles a ustedes en esta noche.